Queridas amigas y amigos, bienvenidos a Opiniones, este programa con Pedro Corso. Desafortunadamente, nuestro querido amigo y colega Pedro Corso no va a poder estar hoy con nosotros porque Pedro está cumpliendo otros compromisos profesionales muy interesantes. Ya en algún momento él les hablará de eso. Pero hoy vamos a tratar de hacer una evaluación lo más equilibrada, lo más densa y reposada posible sobre la política general, la política exterior, la política de inmigración, la política de salud del gobierno norteamericano y sus referencias con respecto al Parlamento de los Estados Unidos. Para abordar esas materias de tanta actualidad, que son tan palpitantes, que le interesan tanto a la gente, hemos invitado a dos cubanos de lujo, de solera y de tronío. A Joaquín de Posada, bienvenido Joaquín, uno de los escritores cubanos más densos, más prolíficos y además más exitosos. Muchas gracias. Y invitamos también a Héctor Caraballo, muy conocido de ustedes. Héctor es el presidente de los demócratas, del Club de los Demócratas de origen cubano. Y Héctor también es otra persona de muchísimo criterio político, que yo le tengo mucho respeto y mucho afecto, desde luego. Encantado de estar contigo. Gracias, mi hermano querido. Ahora fíjate tú, yo voy a hacer una pregunta que quisiera que me la respondieran los dos, porque es lo que está en el tapete. ¿El presidente Obama es prudente o indeciso? ¿Es astuto o confundido? ¿Qué es lo que está pasando? Porque las últimas peripecias de la escena internacional hacen que la gente tenga una de estas dos extremas posiciones. ¿Qué dices tú, Joaquín? Ok, bueno, con respeto a mi amigo Héctor, porque yo no soy demócrata, pero tampoco soy republicano, ¿no? Sí, tú eres independiente. Yo soy independiente porque siempre he pensado que debo mantener una libertad de criterio y tan involucrado en la prensa, pues mantiene siempre uno. Y un escritor como tú le conviene eso. Y sobre todo me conviene eso, exactamente. Sí. Mira, yo creo que el presidente Obama, primero que nada, tiene una situación muy difícil, que hubiera sido muy difícil para cualquier presidente. Pero ya hay una percepción de indecisión. O sea, él ha llevado la prudencia a un extremo, que es un extremo que puede ser peligroso para el país. Cuando ya tú tienes Dianne Feinstein, que es la presidenta de la inteligencia del Senado, que inclusive al aire le critica su criterio, estamos ya viendo que hay un serio problema. Cuando Hillary Clinton, que tiene que correr en el 2016 y quiere ganar la elección, tiende a separarse de Obama y dice que ha cometido errores, también ya eso nos da un indicio. Para mí ha sido muy indeciso y para mí también le ha faltado prudencia en acciones que podía haber tomado, que no tomó, y ahora tenemos un problema mucho más grande de lo que hubiéramos tenido si hubiera tomado acciones anteriores. ¿Y qué dices tú al respecto, Mira, Héctor? Primero es que él tiene su estilo. Y el estilo a veces, para nosotros aparenta ser confuso. Pero la realidad es la siguiente. Estamos viviendo un periodo de cambio o de ajuste de lo que debe ser la política internacional de Estados Unidos. Lo primero que tenemos que analizar es lo siguiente. Estados Unidos quiere dejar bien claro, y cuando digo los Estados Unidos es el pueblo, la opinión pública americana, de que el papel de Estados Unidos como gendarme del mundo se acabó. Es decir, Estados Unidos no va a seguir siendo el policía de todos los lugares. Estados Unidos tiene, como primer potencia mundial, tiene que tomar partido y tomar decisiones a nivel internacional que otras naciones de menos posición no tienen obligación de hacerlo. Ahora bien... Pero sí tiene que lograr el compromiso de las otras naciones de Occidente. Ahí es donde voy. Ahí ¿no? es donde voy. El hecho de dejar de ser el gendarme del mundo no significa dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Y un ejemplo de eso yo creo que es clásico, es el problema de Irak. ¿Por qué? Estados Unidos tiene que derrotar y destruir a esta gente del Estado Islámico. ¿Cómo lo va a hacer? No puede meter sus tropas nuevamente en Irak. Tiene que consolidar uniones, alianzas que no existían en Irak. Porque, señores, otra cosa que tenemos que estar claros, esa invasión de la que oímos continuamente en los periódicos, realmente no fue tal invasión. Ese ejército entró por las carreteritas de Irak
fue pasando por los pueblos en el cual los soldados del ejército de Irak, que en esa zona eran todos de origen suní, les entregaron las armas, los armamentos, los cañones, las armas. Eso fue todo. Ellos no dispararon un tiro para ocupar la zona que han ocupado. Ya al mismo entonces, para derrotarlo, teníamos que hacer alianza. Teníamos que volver nuevamente a una unidad entre ciertos grupos de suníes, sobre todo del sur, los chiitas que están en el poder y los kurdos del centro. Ahora fíjate tú, Joaquín, esas alianzas que parecen necesarias sobre el terreno involucran la posibilidad de tener que aliarse, por ejemplo, con los chiitas de Irán, por ejemplo, con el señor Bashar al-Assad de Siria, que está siendo acusado de crímenes de guerra. O sea que la situación de los Estados Unidos es extremadamente complicada. ¿Cómo ves tú eso? Sí, es una situación extremadamente complicada. Y aquí ya, al tener que aliarse con Irán, tú estás trayendo un factor que es muy negativo para los israelitas. Porque los israelitas son los que, primero que nada, más tienen que perder en todo esto, porque va la seguridad del país. Y los israelitas ven con muy malos ojos, y así lo han expresado. Ellos están jugando la vida. Claro, yo he tenido conversaciones con gente del ejército israelita, que me han dicho que ellos están muy preocupados con el presidente Obama, porque el presidente Obama no es en realidad un individuo que apoya a Israel con la fortaleza que otros presidentes lo han apoyado. Entonces ahora otros presidentes republicanos y demócratas. Ambos. Entonces ahora esta alianza con Irán es una alianza extremadamente peligrosa, porque Irán está, de todas maneras, está avanzando hacia una bomba nuclear. Y esta negociación que ha sido muy vendida por Kerry y por Obama es totalmente perjudicial a Israel, y eso va a traer que Irán tenga una bomba atómica, una bomba atómica, ¿no? Que puede ser extremadamente nuclear, que puede ser muy peligroso para el mundo occidental. Así que es verdad. Ahora, respecto a la indecisión de Obama, respecto a la indecisión de Obama, y te lo pongo, Héctor, como ejemplo, para una empresa, un empresario, un CEO, para cualquier persona, ¿tú crees, Alexis, y te pregunto inclusive, que tú debes pararte frente a la televisión y decir, yo no tengo una estrategia? No podía haber usado otra frase. No podía haber usado, estamos estudiando, tenemos un gran plan que lo vamos a enseñar cuando tengamos chance. Decir, no tenemos estrategia. Te voy a responder, aunque yo no soy el entrevistado, que realmente a mí me preocupó, y estuve conversando con algunos amigos, incluso amigos simpatizantes del presidente Obama, que el presidente Obama, que es conocido como un orador excelente, como un hombre que maneja el idioma con mucho virtuosismo, de una manera magistral, utilizó una frase infeliz, porque realmente no quería decir eso. No quería decir eso. Y entonces es difícil. Fue un error. Ahora, yo pongo, por ejemplo, cuando hablábamos de los chiitas, que tú estabas hablando de eso, es que el problema es que el resultado de nuestra guerra en Irak fue darle el poder a los chiitas. Eso no es de ahora. Es decir, el resultado del ejército americano entrar en Irak y la guerra que tuvimos en Irak, el primer resultado fue darle el poder a los chiitas. Bueno, pero realmente ahí la voluntad norteamericana era que hubiera un entendimiento entre chiitas, sunitas y kurdos. Pero le dimos el poder a los chiitas. Traicionaron ese acuerdo. Pues. No es que le dimos el poder a los chiitas. Al-Maliki fue elegido por la elección. Porque ellos son mayoritarios en Irak. Pero entonces cuando tú vas a hacer una estrategia política, tú tienes que analizar todas esas cosas, todos esos problemas de geopolítica. Teníamos en Irak a un dictador, pero que era un dictador que era enemigo de Irán, que era un dictador del tipo de militares árabes que vinieron originariamente del partido Baas, el Partido Socialista Árabe, que no eran religiosos, que tenían controlado a todo ese sector islamista. Y al mismo tiempo que tenía unas relaciones con los cristianos de Irak muy positivas. Hubo inclusive cristianos que participaron en el Consejo de Ministros de Hussein. Los primeros resultados de la guerra de Irak, aparte de todos los desastres que todos sabemos, fue darle el poder a los iraquíes, destruir la comunidad cristiana, que en los primeros 3 años perdió casi la mitad, porque se tuvieron que ir, y crear un odio intenso entre suníes y chiitas. Porque los chiitas entonces hicieron una cantidad de violaciones de derechos humanos enormes. Y atropellar también a los kurdos. Si tú vas a Bagdad, te encuentras lugares que hay unas paredes, unos muros,
porque los suníes fueron desalojados de sus barrios y fueron metidos en otros lugares, porque después de la guerra los ataques contra los suníes fueron horribles. Es decir, este desastre tenemos que resolverlo. Y la primera resolución es buscar soluciones políticas entre suníes, chiitas y kurdos. Creo que ya estamos caminando. Hemos visto kurdos y iraquíes, chiitas peleando juntos, que eso no lo habíamos visto. Hemos visto a los del Estado Islámico perdiendo una presa, varias ciudades, y aparte de eso hemos visto a nuestra aviación realizar más de 150 ya bombardeos en los últimos días. Así que creo que estamos avanzando poco a poco con respecto a eso. El propósito norteamericano, Joaquín, tú que eres un hombre pragmático y que has reflexionado mucho sobre esas cosas, y además que eres un asesor gerencial, entonces tienes claro cómo se deben diseñar los planes para el empuje de cualquier estrategia. ¿Es posible, factible, en este tiempo que estamos viviendo, en estos inicios del tercer milenio, implantar la democracia en el mundo árabe con ese reclamo tan terrible del fanatismo musulmán? No están equivocados los norteamericanos, porque hay gente quien dice, el error de los norteamericanos es pensar que ellos pueden promover la democracia en un mundo que es refractario a la democracia. Esa es la idea romántica de los norteamericanos. Y da la casualidad que hace unos días estaba hablando con un oficial del ejército israelita y estábamos hablando de este mismo tema, si es posible llevar esa democracia hacia el mundo árabe. Y él me estaba diciendo, mira, Joaquín... Déjame agregarte algo para que tu análisis sea más completo. Y es que esto que dice la gente luce muy impactante, que luce muy convincente, pero al propio tiempo uno nota, por ejemplo, que en las elecciones de Irak hubo gente que caminó más de 20 kilómetros para ir a votar. O sea que había una vocación democrática del pueblo llano. Perdona que la interrumpa. Exacto, tienes mucha razón. Y yo creo que una gran parte de esos ciudadanos quisieran poder votar y una democracia. Pero ¿qué sucede? Que está el factor religioso cuando entra el fanatismo. Me estaba contando mi amigo que los israelitas tienen la política de que inclusive cuando ellos hieren a enemigos, los curan. Y hubo una señora muy quemada por su cuerpo que fue llevada al hospital en Israel y fue tratada, un tratamiento de 8 meses, operaciones, piel, en fin, una cosa bien tremenda, ¿no? Y se va, pues después ya la curan y tiene que regresar a los 3 meses para un chequeo médico y viene vestida con su burka, ¿no? Sí. Y le vieron algo raro, la llevaron a un cuartito y en el cuartito le pidieron que se quitara el burka y cuando se lo quitó tenía una bomba y la trató de detonar, ¿ok? Lo que le pasa es que no funcionó. Por lo tanto, fue arrestada. Pero entonces estamos hablando, el amigo mío israelita y yo, que por cierto, es militar, pero se ha hecho psicólogo clínico. Sí. Entonces, colega tuyo. Colega mío, exacto. ¿Cómo tú le cambias? O sea, una persona que tiene que estar agradecida, que le han salvado la vida, y sin embargo llega con la idea de matar a todo el mundo, a su médico, a todos los que están ahí presentes. Esa mentalidad, él y yo estábamos hablando. ¿Cómo se puede cambiar? Incluso eso lo vimos en este señor, en este mayor del ejército, psiquiatra, que mató un montón de compañeros. Exacto. Y que ahora está reclamando que lo acepten como ciudadanos del califato ese patético islámico. Exacto. Mira, Alexis, el día de la elección aquella en Irak, que fue la primera elección, que todos estábamos patentes, yo estaba con la televisión ahí directamente desde allá, viendo lo que iba a pasar, que al principio cuando amaneció todavía no se veía nadie en la calle. Había la duda de que se iban a responder a las elecciones. Y a poco empezó a llegar gente. Y empezaron a llegar mujeres y niños y hombres y familias. Y yo me emocioné. Todos creo que nos emocionamos aquel día. Y después viéndolos con el dedo marcado. Sí. Pero Alexis, ¿tú sabes qué? Que con el pasar del tiempo yo me he dado cuenta. Toda aquella gente fue ese día a votar porque sus dirigentes religiosos le dijeron, vayan a votar. Realmente no. O sea que la motivación también era religiosa. Era religiosa. Es decir, tenemos que darnos cuenta que estamos analizando las cosas con nuestra mentalidad. Y desgraciadamente no es la mentalidad de allá. Y eso tenemos. Muchas veces criticamos como trabajaban los ingleses y las cosas que hacían. Muchas cosas malísimamente mal. Pero realmente los ingleses tenían un conocimiento y una experiencia en esta parte del mundo que no la tenemos nosotros. Y sin embargo los ingleses
están en el origen de casi todos los problemas que hay en el Medio Oriente. Sí, claro, por la frontera que hicieron y todo eso. Por el disparate y la arbitrariedad de la frontera. Exacto. Ahora fíjate tú, vamos a pasar a una realidad en la cual el ingrediente de fanatismo religioso no está presente, pero está presente otro ingrediente que es bastante pernicioso también, bastante vicioso, que es el nacionalismo exacerbado. Y me refiero al caso ucraniano. ¿Sí? Cómo se está desintegrando un país, cómo se está viniendo inevitablemente una guerra frente a los ojos impotentes de Occidente, porque el nacionalismo está desenfrenado. Un señor con una vocación imperial, con un deseo de reconstruir el imperio de los zares y la hegemonía de la Unión Soviética, que es el señor Putin, está realmente desbocado. ¿Cómo ves tú eso, Joaquín? Yo veo eso como una situación extremadamente peligrosa. Yo creo que por fin ahora se está poniendo ya, obviamente, Occidente, incluyendo al presidente Obama y los presidentes de los diferentes países occidentales y la NATO, de hacerle frente a la situación. Pero ahí nos trae a la memoria entonces, todo el mundo ha percibido que la situación, que la actuación de Obama ha sido extremadamente lenta en armar a Ucrania y en prepararlos para que puedan combatir las tropas rusas. Y aquí todo el mundo está pensando y comentando, ¿se acuerdan cuando estaba en la reunión con Medvedev? Y con el micrófono abierto y le dijo, dile a Putin que cuando yo salga electo yo voy a ser más flexible. ¿Te acuerdas de eso? Sí, cómo no. Ok, ha sido demasiado flexible. Y ahora es bastante tarde en el juego, ya se tomaron a Crimea y quieren seguirse tomando, pero obviamente con las sanciones económicas puede ser que este hombre tenga que considerar, pero él solo con sanciones económicas no va a funcionar, porque Alemania y otros países necesitan el gas. Europa no tiene ni gas ni petróleo. Entonces, con las sanciones económicas es difícil, tiene que ponerse... Hay dos factores, ¿no? Porque Europa necesita consumir el gas y Rusia necesita venderlo. También. Mira, Rusia no tiene intenciones imperiales porque no tiene capacidad imperial. El ejército ruso es inexistente cuando lo comparo con un ejército como el de Estados Unidos. La economía rusa es que ya en estos momentos, con las medidas que se han tomado, empezado a tomar, ya tiene una serie de problemas enormes. Acuérdense que acuérdense que vivimos una de las cosas que tenemos que tener presente. Déjame atajarte. Para tener vocación imperial no es necesario tener capacidad imperial. Bueno, Chávez quería ser líder del mundo. Indudablemente, Fidel Castro quería ser líder del mundo. Sí, pero cuando tú tienes lo que te quiero decir es que Putin vende la idea de la majestad imperial rusa porque eso le garantiza su popularidad. Indudablemente, 80%. En estos momentos tiene un 80%. Es decir, él no puede ahora matar esa idea porque para él le conviene. Pero es una técnica. Pero mira, Crimea definitivamente la pongamos a un lado. Crimea es rusa. Crimea nunca fue ucraniana. Y ahí está la base, la Marina. Sí, ahí lo feo es que ellos se la hayan arrebatado. Claro, ya todos estamos de acuerdo. Pero la realidad es que eso nunca fue ucraniano, fue una estupidez de otro líder ruso que también tenía otra arbitrariedad de los soviéticos, del comunismo. Segundo, toda esta actividad puede funcionar y desgraciadamente se ha realizado en el sector este de Ucrania. El oeste, a los ucranianos les pasa igual que a los iraquíes. El ejército del Estado Islámico no puede avanzar más porque ya está en territorio chiita. Y en territorio chiita no puede caminar. Sí, pues no va a encontrar igual el señor Putin, con todas sus ansias imperiales, nunca se le ocurriría, porque es un gran político en ese sentido, en meter su ejército a lo largo y ocupar Ucrania. Lo que dijo el otro día, que todos los periódicos salieron a escandalizarse, un dirigente, es que si él y ellos quisieran, en una semana ellos invaden Ucrania completo. Es decir, es una tontería pensar que Rusia va a invadir Ucrania. Si hubiera ido a invadirla, lo hubiera invadido hace rato. Ahí hay dos verdades. Una es la que dice Putin, ellos pueden invadir y tomar Ucrania en una semana. Pero no la pueden mantener. Exacto. Y otra que los Estados Unidos pueden impedir eso. No, pero es que, aunque los Estados Unidos no lo impidieran, ellos no podrían mantener. Ellos no pueden mantener. El ucraniano es totalmente antirruso. No, pero además, como dices tú,
la capacidad militar de ellos no les da para sostener una ocupación como les ocurrió en Afganistán, que no pudieron sostener la ocupación. Y aparte su economía depende de la economía globalizada mundial. Y el país sufriría enormemente por problemas económicos. Es decir, que ahí aparentemente ya hay un acuerdo entre el presidente ucraniano y el presidente Putin. Vamos a ver si por fin ese acuerdo se pone en práctica. Ahora, como en Ucrania... Quería marear rápido, Alexis. Sí, cómo no. Entonces, si esa es la hipótesis, entonces, ¿por qué los tanques entrando en Ucrania y por qué las miles de tropas rusas que están ahí? ¿Qué quiere Putin entonces? Para obligarlo a hacer el acuerdo. Sí, porque la realidad siempre es más compleja que la capacidad que uno tiene de hacer análisis. Exacto. Resulta que esos son, como te digo, instrumentos de presión seguramente de Putin para obligar a negociación. Ahora, sabiendo que Obama es débil, ¿no? Eso podría ser, o sabiendo que Ucrania es débil, que Ucrania depende demasiado del apoyo de Occidente, que por sí misma no tiene capacidad de resistir la agresión rusa. Pero ahora, tiene un líder fuerte, tiene un líder fuerte. Tiene un líder fuerte. Antirruso. Sí. Y que tiene pantalones puestos. Ok, pero tú sabes muy bien, porque tú eres un psicólogo, que en la política no basta con los pantalones, que no es una cuestión de hombría, de machismo, que es una cuestión de sabiduría en el juego político. Ahora yo te pregunto a ti, que eres un hombre bien dotado para eso. En esta situación, digamos, de empate catastrófico, como podría decir el vicepresidente de Bolivia, en esta situación de empate, ¿qué debería hacer el gobierno norteamericano? Tiene que conseguir la alianza de los diferentes jefes de Estado occidentales y que NATO tome una acción. La OTAN. La OTAN, perdón. NATO es... Gracias, el problema de tú dominas el bilingüe. español. Es lo mismo, es lo mismo. Y que la OTAN tome una posición fuerte, inclusive de mandar tropas a enfrentar a los rusos y que Putin diga, aquí sí ya no me puedo pasar de esta línea roja, pero línea roja de verdad, no la línea roja de Siria con Obama. ¿Okay? Que de verdad vea, aquí hay el will político, el resolve político, la voluntad política. Enviar tropas tiene dos inconvenientes. Uno, que se ha mostrado ineficaz en otros episodios históricos, ¿no? Y dos, que el pueblo norteamericano no quiere eso, no quiere que sus... No, porque es tropas de NATO, no americanas. O sea, aunque habría tropas americanas, pero tropas internacionales. De OTAN, tropas internacionales de OTAN, los cascos diferentes, o sea, no la tropa americana, sino que tiene que haber... Putin es un hombre que viene de la KGB. Putin es un hombre de... La KGB, la policía, famosa policía comunista rusa. Correcto. O sea, él es un hombre de verdad de armas tomar. ¿Tú me entiendes? Analiza ambos líderes. ¿De dónde viene uno y de dónde viene el otro? O sea, tienes a Obama, que es un activista en la universidad, un activista cívico que no tiene la experiencia militar, y tienes un hombre con una gran experiencia militar. Entonces, uno obviamente... Dicen que quieren que se junten a hablar. Si se juntan a hablar, yo tengo que pensar que Putin tiene una gran ventaja sobre Obama. Entonces, a Putin hay que demostrarle fortaleza para que él de verdad se amedrente, porque si no... Yo veo de este modo, Héctor, ¿no? La gran fortaleza de Putin es la debilidad de la sociedad rusa. Es decir, Putin puede hacer en Rusia lo que le da la gana. Obama no puede hacer en Estados Unidos lo que le da la gana. Obama tiene que negociar con los otros poderes, sobre todo con el poder legislativo, cualquier decisión que tome. Putin puede tomar una decisión hoy y otra exactamente la contraria mañana y no tiene una opinión pública que lo controle. Entonces, una intervención militar, aunque sea moderada, aunque sea parcial, podría tener posibilidades. Es que voy a poner un ejemplo histórico. Tenemos que estar conscientes de en qué mundo estamos viviendo. La OTAN y los países occidentales europeos siempre han adolecido del mismo problema. Se quejan, gritan, pero siempre el que tiene que venir a resolver los problemas es Estados Unidos. Eso y les pongo, por ejemplo, el caso de los Balcanes. Sí, señor. Sí, eso es verdad. Estuvimos viendo que era un genocidio, que era una limpieza étnica. Nadie se le ocurrió intervenir. Tuvo que intervenir Estados Unidos. ¿Cómo intervino Estados Unidos? No entramos con tropas. Porque si nosotros hubiéramos entrado con un ejército en los Balcanes, ¿tú sabes lo que hubiera pasado? Que todavía estuviéramos en los Balcanes. Sí, sí. Empantanados allí. Empantanados. Nos quedan 3 minutos. Vamos a aprovecharlo para hablar de una materia que tiene muy, pero muy angustiado a nuestra gente, al mundo hispano. Y es que no se avanza con respecto al problema inmigratorio. Los republicanos parecieran estar prisioneros del extremismo del Tea Party
que impide cualquier avance en ese sentido, y la gente le reclama al presidente Obama que aunque tiene ese compromiso, no lo ha cumplido, no ha avanzado tampoco en materia de inmigración. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que eso es un gran problema existente. Yo creo que es una falta de visión el no entender, por ejemplo, que los dreamers, los soñadores, son muchachos que han sido criados aquí, estudiaron aquí, ya tienen la inteligencia, e inclusive algunos ni español hablan, que pueden ser, es un activo importante para el país. Creo que ya los que están aquí, ¿sabes qué? Tienes que dar una puerta que se puedan legalizar para que sean contribuyentes y tienes que usarlo. Tú sabes que hay una cuestión de la población y los nacimientos que hay por país. Sí. Estados Unidos tiene 1.6 más o menos de crecimiento vegetativo de la población. Exactamente, y sube a 2.1 con los hispanos. Hace falta a esas personas, esto es un país de inmigración. Lo que pasa es que también hay que proteger los bordes, estoy de acuerdo, pero las fronteras, pero resuelve el problema, ¿entiendes? Y eso es algo que de verdad es un gran fallo de los republicanos el no haberlo resuelto. Ese es el fallo de los republicanos y el reclamo que se le hace a los demócratas, Héctor. Te voy a decir que Obama no ha tomado decisiones contundentes. No, te voy a decir una cosa. Hace más de un año se aprobó por el Senado una ley de inmigración completa que tiene el problema de asegurar la frontera, de qué forma las personas van a empezar a trabajar, qué tiempo van a tener que estar para poder tener un problema de ciudadanía, y está engavetada en el Congreso. La Cámara de Representantes no ha querido llevarla a discutir. A votación, ¿no? A votación. ¿Y por qué no actúa Obama? Los votos, Obama no puede actuar. Pero no hay ninguna posibilidad ejecutiva de que él actúe. Lo único que puede hacer Obama, y lo que aparentemente lo va a hacer, son medidas ejecutivas. Pero acuérdense bien, las medidas ejecutivas que se van a tomar definitivamente si no se vota en el Congreso, son medidas que la toma un presidente y que la puede quitar un presidente. Eso no es la solución de inmigración y solamente alcanzaría alrededor, de acuerdo con los que han estudiado las posibilidades, entre 5 y 6 millones de personas. Aprovecha este medio minuto que nos queda, este minuto, para tu comentario, Joaquín, al respecto. Bueno, yo estoy de acuerdo. Yo creo que en realidad ambos partidos han tenido oportunidad para poder resolver el problema. No se olviden que Obama estuvo presidente con las dos cámaras y Senado y no hizo nada en 2 años y lo había prometido. Ahora tenemos ciertos elementos de la derecha republicana que se ha opuesto, no se ha querido sacar a votación, pero tenemos que reconocer que el problema migratorio tiene que ser resuelto. Y bipartidistamente. De los dos partidos. Sí, señor. Bueno, queridas amigas y amigos, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias a Joaquín de Posada y a Héctor Caraballo, realmente 2 invitados de lujo, me enorgullece mucho haber estado conversando con ustedes. Gracias. Y hasta la próxima semana, si Dios quiere y la Virgen del Valle, ya estará aquí seguramente nuestro querido compañero y brillante colega Pedro Corso. Hasta luego. Hola, habla su amigo Pedro Corso. Cada semana usted disfruta de la programación en español en su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envíe a este canal hoy P.O. Box 12500 Miami, Florida 33101. También se puede hacer en nuestro sitio web en wlrn.org. Muchísimas gracias. Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación? Mi donación nada más sería una gota en un cubo. No creo que ellos necesiten mi pequeña contribución. No es mucho, pero es lo que puedo donar. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor puede ayudar. A lo mejor puede ayudar. Si va a ayudar, mira lo que un par de gotas hace. Haga su parte. Vaya a wlrn.org y agregue su donación.